Buenas. Reflexiones varias acerca de los anuncios de la saga God of War. Ya sabéis que se ha anunciado por una parte que regresa la trilogía original y no lo hace como recopilatorio o remaster, no, sino lo que lo hará como un remake grande de esos videojuegos. Pero antes, vamos con lo que tenemos ya disponible para PlayStation 5, que particularmente es un God of War en dos dimensiones. En pantalla lo estáis viendo. Se trata de God of War Sons of Sparta. Estamos hablando de un título que nos sitúa antes de los acontecimientos de todo lo que hemos visto en la saga God of War. Antes de que Kratos conociese pues a su mujer, antes de que tuviera a su hija y antes de que se convirtiese pues eso, en el fantasma de Esparta. Hablamos de su época adolescente, hablamos de su época de pura juventud, de sus vivencias en la antigua Grecia y obviamente pues entiendo que todo esto va a desenlazar en el Kratos mayor. Ya sabemos de hecho que tiene pues el actor de voz conocido de la franquicia y que de hecho pues también lo veremos en su diseño con más edad. Por eso entiendo que este videojuego finalizará pues acercándose posiblemente al título clásico, algo que sería un auténtico puntazo. Repito que ya lo tenéis disponible en PlayStation 5. Yo de momento pues no he podido hacerle demasiado tiempo a este videojuego, pero ha habido unas muy buenas primeras sensaciones por mi parte. Ya comentaré largo y tendido qué me parece en otros aspectos conforme avance, pero se trata de un videojuego en dos dimensiones de desplazamiento lateral. Es un videojuego que pues se venía rumoreando desde hace bastante tiempo. Finalmente todos y cada uno de esos rumores eran ciertos. No se ha considerado lanzar finalmente en más plataformas aparte de PlayStation, al menos por ahora. Y bueno, pues ha traído cierta controversia al videojuego. Hay mucha gente a la que no le ha gustado esta propuesta por los gráficos, estética y otros rollos del estilo. Sobre las críticas, debo decir una cosa. Las comunidades de videojuegos deben de ser de las comunidades más incoherentes que existen en todo el mundo del entretenimiento, con diferencia. No veo casi gente a día de hoy, sobre todo los que están afincados en guerra de consolas, que mantengan un discurso 2 días seguidos. Es básicamente imposible. No tiene sentido nada. En este caso, por ejemplo, este God of War yo considero que quizá no debería de costar 30 euros. Hubiera estado muy bien que lo metiesen en PlayStation Plus, hubiera estado muy bien que costase pues 20 pavos, aproximadamente lo mismo que Silksong o algún otro videojuego un poco de este estilo, ¿vale? Ahí es donde yo vería un poco lo que es el precio natural de esta clase de videojuegos. Entiendo que estás poniendo un plus de marca, que en este caso por ser God of War lo estás cobrando un poco más caro, pero los hay mucho peores, que cobran 70 euros por videojuegos que son una desgracia visual completa y absoluta y que no evolucionan nada a lo largo de los años. Y ahí, cuidado con decir algo en voz alta. Pero bueno, dicho esto, hace unos años se lanzaba un videojuego al mercado llamado Pentiment. Es un videojuego que a mí me fascinó. Es un videojuego estupendo. ¿Sabéis qué pasó? Que lo criticaron por los gráficos. Y es curioso porque los que lo defendieron, los que defendimos a Pentiment, en mi caso, pero en otros casos, ahora critican a este videojuego. Y los que atacaban a Pentiment ahora defienden a este videojuego. Por eso digo que no hay coherencia en las comunidades. Es según qué marca lo haga, según en qué plataforma salga, criticaré que tenga gráficos en 2D, criticaré que son gráficos de teléfonos móviles o no. Podríamos poner aquí también el caso de Blasphemous. Blasphemous 2, por ejemplo, es un videojuego que de lanzamiento el precio oficial son 25 pavos. No se aleja realmente prácticamente nada del precio que tiene este videojuego. Y también es un videojuego que podría ir en móviles, pero al final estas comunidades se convierten en lo que tanto desprecian. Básicamente son lo mismo pero con pegatinas distintas. Y es una pena. Yo valoro mucho esta clase de proyectos. Como digo, ya analizaré el videojuego cuando tenga tiempo porque ahora me es imposible. O sea, es que es imposible que abarque todo lo que se ha lanzado esta semana y además este que viene por sorpresa. Pero en mi vida voy a juzgar el valor de un videojuego especialmente por los gráficos. ¿Que es algo que hay que cuidar? Sí, es algo que hay que cuidar, pero ni el arte de este videojuego me parece mal, ni la puesta en escena tampoco. La idea me parece estupenda, la banda sonora si la escucháis es una obra de arte, vamos, es nivel God of War, es lo que tiene que ser. Y obviamente es un videojuego que, para valorarlo, hay que jugarlo. Hay que probarlo, hay que testearlo, hay que tenerlo entre manos para sacar conclusiones, pero si de verdad vamos a criticar los gráficos, pues lo siento mucho, esa moneda luego siempre viene de vuelta. Eso luego siempre pasa lo mismo, que cuando sale un videojuego que a ti te gusta, que es de estas características, van a venir de tu otro bando y entonces te van a decir lo mismo. El bucle de nunca acabar. Pero bueno,
es lo que hay. Sobre los remakes, pues tenemos alguna que otra cosa que debatir, ya que vuelven los 3 videojuegos principales de la saga, los 3 originales. En este caso se deja a un lado lo que son videojuegos más alternativos como God of War Ascension, también se deja por otro lado los God of War de PSP. Aunque no cabría descartar la posibilidad de que alguna de las historias incluidas en esos videojuegos se incluyan, en cierto modo, en estos remakes, que fueran como una parte de la historia, al igual que, por ejemplo, en el remake de Halo van a incluir algunas historias a modo de precuela para hacer un videojuego un tanto más completo. De hecho, esa es la principal pregunta. ¿Cómo harán estos remakes? ¿Serán remakes gráficos pero manteniendo los videojuegos tal y como eran? ¿O serán remakes al estilo Resident Evil, haciendo una perspectiva completamente diferente, haciendo una perspectiva absolutamente nueva que cambie pues todo lo que era en origen, pero manteniendo obviamente la historia y lo demás? Sobre estos particularmente solo voy a pedir una cosa, que por favor no me hagan que estos videojuegos se conviertan en títulos de cámara al hombro. Y oye, me gustan los videojuegos con cámara al hombro, es una perspectiva que de hecho ha funcionado muy bien en la industria, ha funcionado muy bien en la saga God of War con los juegos nórdicos, tenéis los análisis subidos al canal y ya sabéis que yo tengo una valoración sobresaliente de dichos títulos, pero esto es otra cosa, ¿vale? Aquí no puedes hacer que Kratos vaya por un pasillo, vaya por una zona, se encuentre un tronco de madera y para bordearlo tenga que pasar por todo un escenario y aparecer al otro lado. No puedes hacer eso en estos videojuegos porque no es la esencia de estos títulos, ¿vale? No te digo yo que le pongas un salto triple, ¿vale? O con las alas de Ícaro que hagas auténticas locuras. No te pido tampoco nada más allá de que sea el God of War clásico, que sientas la esencia de que sigues en estos videojuegos. No me lo transformes en los nuevos, porque una cosa es que los nuevos fueran necesarios para distanciarse un poco de esta fórmula que estaba quemada y otra cosa es que todo esto lo olvides, ¿vale? Esta esencia se tiene que mantener, porque estos videojuegos fueron obras maestras de su tiempo. A día de hoy jugáis a estos títulos y son una auténtica pasada. Hay que decir que hay cosas que se pueden mejorar, como por ejemplo el sistema de cámara. Para su época pues nosotros estábamos muy acostumbrados a una cámara que tenía pues una distancia bastante grande, pero que muchas veces era más difícil el videojuego por la posición de la cámara que por la jugabilidad en sí. Y obviamente esas son las cosas que creo que se pueden corregir en estos títulos. Más allá, incido por supuesto del lavado gráfico. Un lavado gráfico que podría ser al estilo pues Oblivion y todo eso, pero creo que hay que retocar un poco más de eso. No simplemente ponerle mejores gráficos y luego mantener todo tal cual está. Podrían hacer precisamente como estas mejoras de cámara que le han implementado a Legacy of Kain, que parece que tiene como una cámara un poco más cercana, más móvil, que tú puedes manejar de una manera más natural. Una cámara de 360 grados sería algo bastante positivo, que tú realmente puedas tener perspectiva de todo el escenario y no simplemente pues una cámara que te va siguiendo y sobre todo haciendo la puñeta. En ese sentido, pues bien, no me gustaría, eso sí, que tocasen cosas que consideren poco correctas en estos videojuegos, porque estos videojuegos es que son lo que son. Estos videojuegos es bestialidad de época, es una cosa muy suya. Entiendo que ciertos elementos vas a tratarlos de otra manera, yo con eso no tengo ninguna clase de historia, pero que no se pierda esto, básicamente. También es cierto, y debo decir que yo creo que el lanzamiento de estos remakes no debería de excluir la posibilidad de un remaster, de que esto salga para que esté disponible a día de hoy, porque como veis esto, si tienes una PlayStation 2, una PlayStation 3 lo juegas, si no pues te quedas con el 3 y ya está, pero en fin. Es un debate extenso, pero por supuesto en la caja de comentarios tanto de uno como de otro me gustaría que me dejaseis vuestra percepción, vuestras opiniones, sobre todo si habéis estado jugando al que es en 2D y qué esperaríais de estos remakes. ¿Cuáles serían vuestras perspectivas e ideas para que fuera un videojuego atractivo realmente? ¿Lo haréis como Halo o como Resident Evil? Caja de comentarios y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.